En el año 2008, en lo que yo creía que era un comentario de la nada, le digo a mi esposo que algún día me gustaría escribir la biografía de Gille Ávila. Y parece que en ese momento fue como si se abriera un portal espiritual, porque en cada país que visitábamos, por causa de que los otros libros empezaron a conocerse en Latinoamérica, y voy a Latinoamérica a predicar, en cada lugar que visitaba me hablaban de Gille Ávila, pero no solamente en los viajes ministeriales, sino también en los viajes de placer. Tres experiencias que te puedo contar así rapidito, que fueron impactantes. Una fue en la selva panameña, la tribu Nove Buglé. Viene una misionera destacada allí con los indígenas y me dice: yo vengo donde usted porque me dijeron que es de Puerto Rico. Yo estoy aquí gracias al evangelista Gille Ávila, porque en una campaña en Ciudad de Panamá, donde yo fui ujier, el Señor me dijo a través de él: hay un pueblo que te está esperando. Y esa fue la confirmación para ella, porque ella ya tenía en su corazón ir a trabajar con los indígenas. Así que en esos días yo no la podía dejar de observar de todo lo que ella hacía por amor a aquella población, y a la misma vez pensaba: wow, todo esto producto de una palabra de un hombre de Dios de Puerto Rico. En otra experiencia, en Guayaquil, Ecuador, viene una mujer indígena que caminó horas para llegar al lugar de una convención de mujeres, que de hecho cuando ella finalmente llega al teatro, el teatro ya estaba cerrado porque el evento se había llenado. Pero llegó hasta allí para traernos un carnet como evidencia de que ella había sido ujier de Gille en el año 1989. Y así diferentes experiencias donde yo sentía como que Gille estaba en mi oído. En el año 2019, mi hermana, estando nosotras en Jerusalén, como estábamos compartiendo con mujeres de México y Colombia, y esas mujeres, al escuchar que éramos de Puerto Rico, también nos hablaron de Gille, mi hermana me dice: tú deberías escribir la biografía de Gille Ávila. Pero yo seguía guardando todas esas experiencias en mi corazón, porque conocemos que Dios es el que controla todos los tiempos, hasta que en el año 2021, el propietario de la casa editorial Casa Creación, que él ha producido diferentes biografías, como la de Luis Palau y la de Katherine Kuhlman, me solicitó que escribiera la biografía de Gille Ávila sin yo nunca haberle mencionado ni la Y de Gille. Así que ese día yo entendí mejor el texto bíblico de que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer para el cumplimiento de su voluntad. Ya Gille había fallecido, así que era una biografía de una persona a la que yo no podía entrevistar para obtener los datos. Así que confiamos en el Señor de que la forma en que íbamos a tener toda la información iba a ser dirigida por Él. Luis Enrique Falú, el periodista Luis Enrique Falú, le hizo una entrevista bien abarcadora a Gille Ávila. Él me concedió esas horas de entrevista. Ahí yo comienzo a escribir con esa información. Y cuando yo estoy bastante avanzada en esa escritura, el dueño de la editorial me dice que aparecieron unos cassettes. ¿Te acuerdas lo que son los cassettes? Que aparecieron unos cassettes de 160 minutos que decían arriba Gille Ávila, y los tenía guardado otra editorial. Eran unos cassettes de 1996 y del 2003. Yo pues pensé que podían ser predicaciones de Gille, porque mucha gente, a lo mejor tú recuerdas, guardaban en Puerto Rico cassettes que eran predicaciones de Gille. Pero en efecto, cuando llegan hasta donde los cassettes, eran entrevistas autorizadas por Gille Ávila para una revista muy conocida, Vida Cristiana. De hecho, ahora está en Facebook y tiene millones de seguidores. Y fue una entrevista inédita, una entrevista que se hizo y nunca se publicó. Así que yo tengo esos 160 minutos de entrevistas en cassettes a Gille de todos los aspectos de su vida. De su niñez, de sus premios en el deporte, de cómo él se destacó en el deporte, de él como profesor, él en el magisterio, de su carrera universitaria, de la muerte de sus hijas, de los desafíos en el ministerio, de todo, hasta cómo espera ser recordado. Yo me encerré por 4 días a escuchar los cassettes y transcribir los cassettes, y yo viví de todo en esos días. Me reí muchísimo porque él era bien gracioso. Cuando él decía: sonríase que Cristo le ama, eso él lo decía con la autoridad de una persona que fue feliz. También fue una experiencia profundamente espiritual para mí. Fui confrontada
le pedí perdón al Señor, me evalué muchas veces como ministro, hablé lenguas, me fui a correr, regresaba a la mesa, viví de todo, viví de todo. Imagínate tú escuchar a una persona que está narrando cómo Jesús se le aparecía físicamente cuando él estaba en ayuno y oración. Y yo que llevo 23 años trabajando con pacientes psiquiátricos, incluyendo pacientes esquizofrénicos, y estoy escuchando eso y sé que no es una psicosis, sino que él lo vivió. Ese tipo de experiencias. Y también pude entrevistar a gente muy especial que estuvo cerca de Gille, como Alberto Motesi, que fue muy amigo de él. Varias veces tuve que parar la entrevista con Alberto porque él se compungía teniendo memorias con Gille. Entrevisté a Gloria Velázquez, que fue su secretaria por muchos años y lo acompañaba a los viajes misioneros también. Te podrás imaginar todas las experiencias que ella me contó. Entrevisté a adoradores que iban con él a los viajes, como René González, Benjamín Rivera, Ezequiel Colón, Rosa Ferrer, que muchas veces iba a los cultos que él transmitía los sábados desde Camuy, y otras personas más que fueron bien cercanas a él, que tuvieron experiencias maravillosas y que me hicieron conocerlo a él mejor para poder transmitir todo eso a través del libro. De hecho, este libro rompió un récord histórico de preventa según Ricky Feliciano, el propietario de Pura Vida Books. Rompió un récord histórico en Puerto Rico de ventas en las primeras 2 semanas. Ya cayó en la clasificación de bestseller. Y son ya creo que miles los testimonios que hemos recibido, tanto la casa editorial como yo, por ejemplo, de sanidades físicas, de conversiones, de ministros que estaban a punto de enganchar los guantes y volvieron al camino de su propósito en Dios. Este libro también es un libro misionero en el sentido de que yo fui muy impactada con las experiencias que Gille tenía predicando a los confinados en las cárceles, además de que algo muy peculiar en este libro es que yo pude entrevistar en la cárcel al yerno de Gille Ávila, el hombre que había asesinado a su hija, que Gille lo fue a perdonar a la cárcel, y yo tuve la oportunidad de conocerlo y tener 4 horas de entrevista con él allá en la cárcel donde él está en los Estados Unidos. Y estas experiencias pues me conmovieron tanto con la cuestión de las cárceles y los confinados que yo renuncié al contrato económico con la editorial. Cuando tú firmas un contrato con una editorial internacional, ¿verdad? Como Casa Creación, pues te dan una cantidad de dinero por escribir el libro y también tú tienes como escritor, como autor, unas regalías. Pues a estas cosas yo renuncié, hice un contrato con el dueño de la editorial para que fueran libros para los confinados y eso lo estamos viviendo. Comenzamos con una organización en los Estados Unidos que se llama Prison Book Project, que ellos impactan a más de 3.000 cárceles en todo Estados Unidos. Yo fui a Florida a conocerlo y ver de primera mano lo que ellos hacen. Y luego comenzamos en las cárceles de Estados Unidos, de Puerto Rico. Vinimos a las cárceles de Puerto Rico. Hemos comenzado una gira a través de diferentes instituciones donde ya hemos impactado a miles de confinados. De hecho, tan reciente como la Semana de Acción de Gracias. En Acción de Gracias creo que llegamos a los 500 confinados, donde a cada uno le entregamos el libro de Gille Ávila a la mano. Y solamente en la Semana de Acción de Gracias fueron 113 confinados convertidos a través de este proyecto. Así que estamos sumamente felices por lo que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo a través del libro La vida de Gille Ávila. Para mí, el estudiar a Gille durante este año, yo soñaba con él. Parece que de estar todo el tiempo escuchándolo, yo escuché muchas predicaciones de él para poderlo conocer mejor, porque yo nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Y te diría que la que fue primeramente impactada con toda esta experiencia he sido yo. Me ha hecho crecer mucho espiritualmente.